Buenas tardes, señora Olona. Muy buenas tardes, Teo. Encantada de estar con vosotros. Gracias por la oportunidad, porque más durante la campaña ya estuvimos juntos, pero fue a distancia. Así que encantadísima de conocer por primera vez vuestras instalaciones. Pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, nos recordaba Laura Clavero, nuestra corresponsal parlamentaria, que ayer tuvo actividad, estuvo con el director de la Oficina Antifraude. Y además el grupo decidió su estructura y definitivamente usted ejercerá de portavoz. Con esto se zanja ya esa polémica de se queda, se va, vuelve, no vuelve. En todo caso, además de portavoz, ¿tendrá alguna actividad? Porque la de senadora la ha descartado. Pues Teo, te agradezco la pregunta, pero sobre todo la oportunidad, porque yo estoy viendo una serie de seriales que están publicando algunos medios de comunicación estos días, que debe ser que no hay información relevante para estar hablando de supuestas intrigas, supuestos desencuentros, situación de Olona, Sevilla, Madrid, con una inflación que es superior al 10%, con lo que tiene de impacto. Coincido contigo por completo, Laura, es que es una vergüenza decir que esto tiene que ver con, vamos, que la causa es la guerra de Ucrania, cuando venía muy anterior, y simplemente se están tomando medidas y decisiones desde el Gobierno de España que están acrecentando que la inflación tenga unas previsiones que ya habíamos anunciado que iban a ser superiores al 10%, que habían anunciado los principales organismos supervisores y de control, como el Banco de España, que se ha negado en el Congreso de los Diputados. Ahí hemos visto imágenes durante las sesiones de control por activa y por pasiva, por la ministra de Hacienda, por la vicepresidenta económica, pero que la realidad la sufren los de siempre, los españoles en sus casas. Pero bueno, al punto. Te doy un titular, Teo. Mi palabra y la palabra de Vox es, no te voy a decir lo único que tengo en política, porque desde luego también tengo mucho trabajo, es lo que llevo haciendo desde hace 3 años como diputada andaluza, electa por la circunscripción de Granada, pero mi palabra está por encima de todo, porque además es un bien escaso en política actualmente. Durante la campaña, por activa y por pasiva, dije que mi entrega a Andalucía, desde el momento en el que fui designada candidata a la presidencia de Andalucía, que mi entrega iba a ser total. Luego, a partir de ahí, tuvimos distintas elucubraciones, no pocos bulos, en medios de comunicación, apuntando que no renunciaba a mi acta de diputada nacional, que realmente yo tenía un billete de vuelta. Lo entiendo, porque son cosas que hemos visto en Ciudadanos, por ejemplo. Quiero recordar como en las últimas elecciones en Madrid, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, concurrió como candidato. Cuando vio que no le gustaba el resultado, se volvió, bueno, nunca salió de allí, del Congreso de los Diputados. Hemos visto otros ejemplos, como en Podemos, como en el Partido Socialista, y yo entiendo que los ciudadanos puedan decir, pues será lo mismo. En el caso de Vox no es así. Y, de hecho, acabo de recoger mi acta como diputada autonómica. Ya tengo la condición plena de diputada autonómica, estoy muy feliz. Acabo de cumplimentar todos los papeles y... No, te lo voy a decir. Mañana, ahora que ya tengo la... Este es el titular. Exacto. Ahora llega el titular. Ahora que ya tengo la condición plena de diputada autonómica, que me ha asegurado con los servicios de la Cámara que no es necesario esperar hasta el 14 de julio para no perder la condición de servicios especiales, que es la condición administrativa en la que yo me encuentro como abogado del Estado, que significaría que pasaría a excedencia y que perdería determinados derechos de mi carrera administrativa. Mañana, ahora que ya he cumplimentado todos los trámites, renunciaré a mi acta como diputada nacional en el Congreso. Será la última vez que entraré en el Congreso como diputada nacional para presentar el escrito adjuntando el acta de diputada autonómica, que es donde los andaluces, les agradezco profundamente, han decidido que tengo que estar. Señora Olona, le tengo que decir que ya ayer en la sesión de control se acordó de usted el ministro Bolaños. Qué cobarde. Como no me tiene ahí, qué cobarde. Lo hizo de esta manera. Bueno, creo que ha habido un problema. Lo primero que quiero hacer es darle recuerdos para su compañera, la señora Olona, que sigue siendo diputada de esta Cámara, si no tengo mal entendido, para cobrar, pero no para venir a trabajar. Bueno, creo que le echan de menos en las sesiones de control. Alguno le puso una velita, alguna virgen, cuando se anunció mi candidatura para dar las gracias. Eso no me cabe la menor duda. El ministro Perejil, entre ellos el indigno ministro del Interior Marlaska, desde luego, o la propia presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, a quien para mí es un orgullo como responsable que he sido de los recursos ante el Tribunal Constitucional, 36 en 24 meses de legislatura, haber certificado con una sentencia que estima nuestro recurso que secuestró el Congreso de los Diputados cuando más se necesitaba un control férreo por parte de la oposición al gobierno, porque tenía plenos poderes. Pero es que está hablando un mentiroso patológico, aparte de un cobarde, pero un mentiroso patológico.
que se dice de sí mismo que es un jurista de vocación y formación, y yo siempre le apuntillo de los malos, porque las estimaciones de mis recursos ante el Tribunal Constitucional supone que se han tumbado sus artificios jurídicos, porque él es el artífice jurídico de los estados de alarma, del estado de excepción casi perpetuo y bueno, también de otras cuestiones legales. Va usted ahora a ejercer el papel en el Parlamento de Andalucía. ¿Cómo percibe, cómo proyecta mentalmente la legislatura? ¿Va a haber dos polos en la oposición al gobierno de Juanma Moreno por el lado de la izquierda, que, como ya ocurría anteriormente, y por parte de Vox, bueno, han cambiado los planes, van a ustedes a ser también un partido de oposición, pero en el Parlamento de Andalucía no sé si tiene la idea o le han transmitido que normalmente el clima es menos tenso que en el Congreso de los Diputados, pero ¿cómo concibe la legislatura? Pues no sé si será... Estoy deseando, Teo, empezar el 14 de julio, que es la fecha de Constitución, aunque ahí no tendremos intervención formal, más allá de la promesa o juramento de acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía Andaluz. Será propiamente la primera intervención en la sesión de investidura de Juanma como presidente del Gobierno autonómico, que creo que se ha fijado finalmente para los días 20 y 21 de julio, ¿verdad, Teo? Eso es. Porque inicialmente agradecí mucho a Elías Bendodo que me llamase por cortesía parlamentaria para comunicarme unas estimaciones de siguientes fechas inmediatas de arranque de la actividad en el Parlamento andaluz y me había comentado que sería seguramente la sesión de investidura el 18 de julio. Te digo abiertamente, no estoy desvelando nada privado en esa conversación porque es algo que los dos hemos dicho, yo ahora, él ya públicamente. La voluntad de mi grupo parlamentario y mía como portavoz personal es arrancar cuanto antes. Hay que cumplimentar una serie de trámites como es el comunicar a la mesa en el plazo de 5 días desde el 14 de julio la composición del grupo parlamentario, el organigrama. Ayer ya trasladé la información a mi grupo parlamentario de cuáles son el equipo de dirección que lo va a conformar y lo que me comprometí con Elías es que tan pronto se constituya el Parlamento el 14 de julio, si puede ser al día siguiente, que presentemos ese escrito, lo será, porque no tiene ningún sentido esperar, agotar los plazos y que no pueda arrancar ni el Gobierno ni el Parlamento con toda la fuerza que tiene que arrancar para ejercer, que es lo que me preguntabas, Teo, en mi caso, en nuestro caso, lo que creo que va a ser nuestro papel fundamental, que es auténticos líderes de la oposición. ¿Por qué te añado la palabra auténticos? Por un lado, porque si bien es cierto que creo que el clima va a ser distinto al del Congreso de los Diputados, espero que el clima sea distinto, porque quiero recordar que soy la única diputada que casi sufre una agresión en el hemiciclo en presencia de la presidenta Batet por parte de una diputada de Esquerra Republicana que me escupió a esta distancia, gritándome fascista. Repito, ante el beneplácito y complicidad de la presidenta que no tomó ninguna medida. Así que vengo junto con mis compañeros de soportar situaciones de, ya no te voy a hablar de falta de decoro parlamentario, sino de que en la calle, y si no tuviera la inmunidad parlamentaria, que nadie me malinterprete, o sea, iríamos a un juzgado. Espero que el clima no llegue en el Parlamento andaluz a los extremos que hemos visto en el Congreso de los Diputados y que se van a seguir viendo. Dicho esto, por nuestra parte, habrá una exquisita cortesía parlamentaria y cumplimiento, por supuesto, del decoro parlamentario y del reglamento. Es a lo que me he dedicado estos días, a aprenderme de memoria toda la normativa para saber perfectamente las reglas del juego. Y como líderes de la oposición, lo que también se va a ver es lo que ya se ha visto en el Congreso de los Diputados, un ingente trabajo. Para mí es un honor poder decir ante Andalucía que como diputada andaluza, porque Andalucía ya me ha votado, ahora ya en 3 ocasiones, pero antes de las elecciones autonómicas, en 2 ocasiones como diputada nacional, en abril y en noviembre de 2019, y soy la diputada que mayor número de iniciativas ha registrado en el Congreso, de los 350. Pero es que no soy yo, es que para mí ha sido un honor ser la secretaria general y portavoz adjunto de un grupo parlamentario que con los datos objetivos ha sido el más trabajador del Congreso de los Diputados. Bueno, aspira usted entonces a liderar la oposición. Con trabajo y abriendo debates, que es lo que hemos hecho en cada plaza de Andalucía durante esta campaña, abriendo debates que tradicionalmente los partidos de la izquierda habían decidido que ya no se podía hablar sobre ellos, tanto en la batalla cultural como, por supuesto, en lo económico, y que, por desgracia, una derecha rendida en no pocas ocasiones había dado también por finiquitados esos debates. Es nuestra misión fundamental y hay un gran abrazo PP-PSOE
en muchos puntos coincidentes, entre ellos la corrupción, que no te quepa la menor duda, Teo. Y ¿En qué sentido se refiere a que el Partido Popular en Andalucía, el gobierno andaluz, se abraza en la corrupción con el Partido Socialista? Que yo ayer, la primera reunión institucional que mantuviese como portavoz de la tercera fuerza política en Andalucía fuese con el director de la Oficina de Lucha contra la Corrupción y Antifraude, no es casual. Ya nos iremos conociendo, Teo, y estoy encantada de tener, Dios mediante, toda una legislatura por delante para ir haciendo las cosas como se tienen que hacer, que es despacio, con calma, mucha calle, mucha calle, presentándome y, sobre todo, presentándome a través de nuestro trabajo conjunto. Pero te darás cuenta que no doy puntada sin hilo. Y ayer que la primera reunión fuera con el director de la Agencia Antifraude no es una casualidad. Pero le preguntaba, ¿el abrazo del gobierno actual con el Partido Socialista en qué sentido lo decía? Durante los debates pudimos comprobar algo que causaba perplejidad por no tener una explicación evidente y no haberse ofrecido una transparente y pública. Me refiero a los debates durante la candidatura, durante la campaña electoral, los dos debates que celebramos. Que hubo un punto a lo largo de esos debates que llegué a interpelar directamente a Juanma Moreno, al presidente del Partido Popular, para decirle, ¿por qué no estás preguntando a Juan Espadas por la corrupción? ¿Por qué no lo estás mencionando? Porque no tiene una lógica. A la fecha lo que tenemos es una condena, son diversas condenas que afecta al Partido Socialista por importe de 680 millones de euros. Quiere yo decir, desde el punto de vista de las cloacas políticas y la forma de actuar tradicionalmente en España, derecha y izquierda, se ha podido ver lógico, una lógica que no comparto, pero se ha podido ver lógico, que los grandes partidos no se mordiesen entre ellos porque perro no muerde a perro, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío, yo me escondo lo tuyo, tú me escondes lo mío. Hay un pacto de no agresión, pero a la fecha solo conocemos investigaciones que afectan al Partido Popular en Andalucía de corrupción, no condenas, a diferencia del Partido Socialista, que no es que haya una condena, que es la condena, que yo, lo confieso. Cuando Juan Espadas, durante uno de los debates, me negaba la condena de los ERES de Andalucía, mi cara, y esto también para lo bueno y para lo malo, no hay impostura, es que no daba crédito. Decía, me lo está diciendo a la jeta, me lo está diciendo a la cara, que no había condena. Entonces yo hay cuestiones que igual que he hecho como diputada nacional, ahora lo voy a hacer con más motivo como portavoz de la tercera fuerza política en Andalucía. No tiene una lógica que el Partido Popular dejase pasar el plazo de impugnación de los recursos de casación que interpusieron los dos expresidentes de la Junta socialistas condenados por los ERES. No tiene lógica, lo denuncié en su momento y lo repetiré y repetiré en cada ocasión. Toda cuestión que no vaya enfocada a regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Escúchame, Teo. Caiga quien caiga y afecte a quien afecte, porque en ningún partido estamos exentos de vernos salpicados por casos de corrupción. La diferencia es cómo reacciona el partido cuando tiene identificado un caso de corrupción propio y ajeno con más motivo. Si me permite, y únicamente por poder tocar algunos asuntos, le pediría un poco de mayor brevedad y si le parece bien, ¿a que no te sorprende si te digo que no eres el primero que me lo pide como presentador? Es mi falta. En cualquier caso, como es costumbre en esta mesa, si le parece bien, Juan Carlos Blanco, quería hacerle una pregunta. No, pues va un poco en la línea de lo que ya he ido apuntando. A mí me interesa también saber un poco el tono que quiere adoptar Vox en el ejercicio de la oposición en esta próxima legislatura, porque venimos de un tono que yo entiendo que se enmarca en el contexto de la campaña con una cierta agresividad, entiéndame bien la expresión, en el sentido de en la defensa de firmeza de sus convicciones, usted emplea un tono que a mí sí me parece que evidentemente quiso competir. Pero en el ejercicio ahora mismo también se va a rebajar algo el tono. Yo la noto usted más conciliadora después de las elecciones, un tono más conciliador. Fíjate, a mí, ¿qué me habría gustado? Perdone, no significa que eso no pueda combinarse con firmeza en la convicción de su idea. Lo he entendido y le agradezco mucho. A mi entender lo ha expresado perfectamente. Me habría encantado vivir un momento político. Yo soy servidora pública, soy funcionaria pública. Y desde hace 3 años tengo la condición de política. Me habría encantado vivir un momento político en el que no hubiese tenido que mostrar un rostro que ni siquiera yo conocía que tenía con tanta dureza.
pero no le quepa la menor duda. Cuando se han visto intervenciones, y yo soy dura, en el Congreso de los Diputados, muy duras, contra el ministro Marlaska, contra el ministro Bolaños, incluso contra el presidente del Gobierno, responde solo a un motivo. Tengo el dolor de los españoles a flor de piel. Lo siento, me reúno con ellos, me duele y no soy, no sé hacerlo de otra manera. Me duele y es lo que transmito. No soy capaz de estar diciendo las cosas que estoy diciendo a la cara, a esta distancia, en algún caso a esta distancia, y luego irme a tomar un café. Permíteme con mucha brevedad para contar una anécdota. Antes de yo era portavoz de Interior, sigo siendo portavoz de Interior en el Congreso de los Diputados hasta mañana, y recibí una llamada del ministro Marlaska que quería hablar conmigo de manera reservada antes de celebrar la primera sesión en la Comisión de Interior. No hablé con él, hablé con su jefe de gabinete o con su secretaria principal para decirle, le hice al ministro de mi parte que lo entienda en exactos términos de cortesía, no voy a atenderle de manera reservada por teléfono, lo que tenga que decirme será con luz y taquígrafo en la Comisión de Interior y delante de todos los españoles. No hay doblez. A partir de ahí, ¿qué tono será? Pues dependerá muy mucho, también se lo digo, de cuál vaya a ser la actitud del Partido Popular. El Partido Popular ha recibido un cheque en blanco de Andalucía y hay que ser muy respetuosos con la voluntad democrática. Yo lo soy. Con mucha humildad llego al Parlamento andaluz, con mucha humildad. Sabiendo perfectamente cuál es el sitio en el que me han colocado y nos han colocado los andaluces y con una voluntad de no defraudar ni a esos 500.000 andaluces ni a los muchos más que aunque no nos hayan votado, estoy convencida que cuando nos vean van a poder comprobar que cuando hemos dicho que pretendemos un cambio real y que traemos las recetas, estoy segura que en próximos exámenes electorales se va a votar. Ahora que la veíamos en pantalla, coincidía con Teresa Rodríguez en el debate, con quien ha tenido algunos rifirrafes. Ella no me pongas, de verdad, es que es muy faltona. Yo entiendo que cada uno puede defender con vehemencia y debe hacerse, siempre con respeto y con educación. Con vehemencia también se me encanta, o sea, hay que ser pasional en la vida en todo, porque si no, no es vida. Y con alegría y con meneo. Y en ese sentido, Teresa Rodríguez es indudable que es vehemente, pero es faltona y es maleducada y ha sido profundamente racista. Profundamente racista. Yo no tengo acento andaluz, ni pretendo tenerlo, ni pretendo ser nada que no soy. Pero no permito que en mi España te acusen de apropiarte de la identidad andaluza si con total respeto pisas el albero vestida de flamenca. Como lo hacen miles de extranjeros en cada feria, que somos tierra de generosidad. Cago en 10, que no lo va a poder hacer un compatriota español nacido en otra parte. Pues Andalucía es tierra de generosidad. Fíjese que yo imaginé que con Teresa Rodríguez estaría encantada de debatir y que le habría resultado una experiencia interesante. En los debates, ¿quieres decir, Teo? Lo que me pareció... bueno, pues espero que no me maten, pero te estoy contestando a pecho descubierto. Me pareció muy cobarde, porque ha sido tremendamente maleducada. Maleducada a unos puntos que exceden cualquier tipo de defensa de los propios ideales en sus redes sociales, hacia mí, con ataques que a mí me decía la gente, ¿pero la conoces? ¿Tenéis algo personal? Y digo, esta señora no la he visto en mi vida, nada personal. Digo, por mi parte, por la suya, no me cabe la menor duda. Quizás en el debate y en el cara a cara, podría decir que sea cerrada, que sea exigente o que sea poco inclusiva. Racista quizás sea una afirmación que no se corresponde con Teresa Rodríguez. Ahí vamos a discrepar con mucho respeto. Yo califico de racista a una persona que acusa de apropiarse de la identidad andaluza a otra persona por el mero hecho de vestir un traje de flamenca. Bueno, le quería preguntar a Héctor Barbota. Y es el mismo también. racismo que he vivido en el País Vasco cuando servía allí como abogado del Estado Jefe durante 5 años y racistas del Partido Nacionalista Vasco me decían que reconocían mis méritos jurídicos como jurista, pero que no se me debería permitir trabajar en el País Vasco por no hablar el euskera. Los pongo al mismo nivel. Le quería preguntar por el anuncio que se hizo ayer de la estructura de su grupo. ¿Listo? Me llamó la atención que Manuel Gavira, el anterior portavoz, no estuviese incluido en ninguno de los cargos de dirección. Quería saber si tiene previsto reservarle el lugar en la mesa del Parlamento que le corresponde a Vox, reservárselo al señor Gavira. Y en todo caso, quería saber, usted que me diga, ¿usted cómo valora el trabajo que hizo el anterior grupo parlamentario de Vox, teniendo en cuenta que prácticamente los principales portavoces entonces, con excepción de Rodrigo Alonso y el señor Gavira, no han repetido, han quedado fuera personas como el señor Macario Valpuesta, como el señor Ocaña, como la señora Ángela Mula?
que hizo un gran trabajo en la comisión de la FAFE. Quería saber a qué se debe esta exclusión de personas que tuvieron ese papel tan relevante y a qué se debe la exclusión del señor Gavira de la dirección del grupo de Vox. Brevemente prometido, o sea, sí, muy brevemente. Héctor, preguntas muy inteligentes, me pones en una situación complicada, pero te voy a contestar con una inmensa sonrisa, reconociéndote que no te puedo contestar todavía. Manolo Gavira es amigo personal mío, una persona a quien admiro profundamente, que me parece un honor luchar ahora a su lado desde el Parlamento andaluz, que he luchado muy duramente a lo largo de estos 3 años, yo en el Congreso y él en el Parlamento andaluz, y que te puedo asegurar tiene reservadas importantísimas responsabilidades en el momento en el que se deba materializar. Hablando del clima, del ambiente... Permíteme un momento, ¿sí? señor Rafa Fernández, la cumbre de la OTAN, el nuevo objetivo estratégico de la Alianza, la guerra en Ucrania, Ceuta y Melilla, La Valla, lo ocurrido este fin de semana. Está cambiando el mundo. ¿Ustedes sienten la necesidad de modular algo del discurso que vienen manteniendo a propósito de Ceuta y Melilla o lo reafirman en este contexto? Lo que estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, es de escuchar declaraciones como las que ha formulado estos días la ministra de Defensa, Margarita Robles, que son plenamente coincidentes con el discurso que Vox viene manteniendo, no te digo ya desde que estamos en el Congreso de los Diputados, desde sus orígenes, en el sentido de que la ministra ha acusado a las mafias de tratas de seres humanos, de la tragedia, o sea, la implicación de las mafias de la tragedia ocurrida en Melilla, en la valla de Melilla, una tragedia humanitaria que ha sido de una absoluta insensibilidad. Escuchar a nuestro presidente del Gobierno, felicitar a las fuerzas del orden de Marruecos con, creo que ya ha superado los 50 muertos subsaharianos, es una tragedia humanitaria donde hay algunos culpables, que son quienes han ocasionado esas muertes, pero muchos responsables. Entre ellos, todos los que apoyan fuerzas políticas, que son todas salvo Vox, un efecto llamada de inmigración ilegal irresponsable, que lo que determina es que veamos tragedias finales como la que acabamos de ver. Redacté en el Congreso de los Diputados, redactamos y registramos una modificación de la Ley de Defensa, en la que se incluya el incremento del presupuesto de defensa a un 2%, con lo cual todos los avances que se hagan en esa dirección, porque se rechazó en el Congreso, estoy tremendamente satisfecha porque consideramos que es de una imperiosa necesidad el dotar a nuestras Fuerzas Armadas de los medios materiales necesarios para cumplir su función conforme al artículo 8º de la Constitución española, que no es, como alguna vez se ha caricaturizado a Vox en relación, por ejemplo, con el golpe de Estado que se sufrió en Cataluña en octubre de 2017. Nuestras Fuerzas Armadas no tienen por misión velar por la seguridad ciudadana. Para eso tenemos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las municipales y autonómicas allí donde existen. Pero sí defender la soberanía territorial y desde luego en eso se incluye la militarización de nuestras fronteras para llevar a cabo una defensa efectiva de nuestras fronteras que no se está haciendo en la actualidad. Pues si me permite, no dejemos a Laura Garófano sin preguntar. Laura. Por favor, no. Señora Lora, un placer charlar con usted. En la anterior legislatura andaluza, Vox, el grupo parlamentario de Vox, presentó la friolera de 3.228 iniciativas que supusieron, bueno, un trabajo ingente, que supusieron una radiografía muy fidedigna por provincia de, bueno, pues recogían unas ciertas sensibilidades a nivel andaluz. ¿En qué medida va a contribuir Vox desde esta nueva etapa que se inaugura a las elecciones municipales que están dentro de 11 meses? O sea, ¿cómo va a utilizar esa ingente información, su trabajo en el Parlamento, de cara a las elecciones municipales? Pues le agradezco el dato porque es lo que iba a contestarle a Héctor, que no he podido concluir. Ya nos hemos tenido que meter en este corte, que por cierto, enhorabuena cómo pronuncias el apellido del secretario general, me parece impronunciable. Le agradezco el dato, doña Laura, porque efectivamente cuando me ha preguntado por mi parecer respecto del trabajo realizado por los compañeros que integraron en la anterior legislatura al grupo parlamentario de Vox, acaba de ser respondido con los datos que iba a ofrecerle, que no recordaba el número tan exacto. Han hecho un trabajo maravilloso, se han dejado la piel por Andalucía. Yo no estoy en la decisión, ni siquiera tengo voz
a la hora de conformar las listas, no le voy a decir lo que no soy, con lo cual no sé explicarle los motivos de por qué en unos casos se ha repetido y en otros no. Tenemos 5 compañeros diputados que han repetido en esta legislatura y 9 que somos novatos, que ayer me encantaba llamarnos de esta forma. Y como bien dices, Laura, sin lugar a dudas, ese trabajo que se ha hecho hasta la fecha va a ser de una enorme utilidad de cara al arranque de esta legislatura, de cara al próximo examen electoral al que nos vamos a enfrentar, que son las municipales en mayo de 2023. Y también te tengo que decir, para mí ha sido una enorme utilidad ese trabajo que estudié profundamente para afrontar la campaña electoral, porque han sido las bases que me han permitido anclar discursos muy locales, además del programa y del discurso nacional que Vox siempre trae consigo como partido de carácter nacional, pero en cada plaza donde he estado, en cada discurso, en cada entrevista, ha sido ese trabajo precisamente lo que me ha permitido pues, suplir la falta de conocimiento más territorial a través del trabajo que habían hecho mis compañeros, porque qué duda cabe que el hecho de ser una candidata que viene del Congreso de los Diputados tenía sus ventajas, pero tenía algunas debilidades que con mucho trabajo he intentado suplir. Señora Olona, estamos muy fuera, la verdad que... Bueno, no me vuelves a traer, Teo. No, por supuesto que sí. Permítame solo en 3 palabras o en 4 palabras. ¿Cuáles serían para usted el temario, las claves, cuáles son los temas en los que quiere enfocar la legislatura? Hoy nos quedamos en enunciarlos y los desarrollaremos. Me has dicho 4 palabras, ¿vale? Con lo cual, las cosas del comer. Bueno, pues las cosas del comer. Me has dicho que priorice, sí. sin lugar a dudas. Le preguntaba 4. Hay muchas y además 4 palabras. Le preguntaba además por 4 palabras. ítems, Si tú me dices pero reconozco que, las cosas del comer, las cosas del comer. Eso Hoy se está... Que Feijóo dice más o menos lo mismo. Es que cuando copian, cuando copian, aciertan. Cuando nos copian, aciertan. Hoy se está liquidando la cuota de autónomos. Hoy es el último día para pagar el IRPF. Hoy hay muchos hogares con lágrimas. Macarena Olona, suerte en la legislatura andaluza en la que efectivamente comenzará el 14 con la constitución del Parlamento, el 14 de julio, y bueno, ya que desarrolle su trabajo en Andalucía seguro que habrá ocasión de volver a verla por aquí, por esta mesa de análisis. Muchas gracias por la oportunidad y un placer siempre que pueda volver. Gracias. Bueno,